Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 3. Rumbo a la Gloria. Semana 4. Romanos 14. Rumbo a la Gloria. Basada en Romanos capítulo 8, versículos del 17 al 18, del 29 al 30. Día jueves. Lectura bíblica. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículo del 3 al 11. Leer con oración. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. El espíritu nos capacita para vivir la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 3 parte B y versículo 4 leemos: condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Cristo fue a la cruz, llevó consigo no solo la semejanza de la carne pecaminosa, sino también el pecado. Si andamos conforme al Espíritu, cumplimos la palabra de Dios y seguimos su guiar. La gran diferencia entre la ley y el Espíritu es que la ley exige de nosotros, pero no nos capacita. En cambio, el Espíritu nos capacita para vivir la palabra de Dios y para hacer su voluntad. Por eso, para el vivir cristiano adecuado, nuestro énfasis no es reforzar la ley, sino el espíritu de vida. Romanos capítulo 8 continúa: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El asunto es, ¿activamos la carne o el espíritu que está en nosotros? ¿Queremos permanecer en Adán o en Cristo? Necesitamos considerar esto todos los días. Si nos inclinamos a la carne, pensamos en las cosas de la carne. Si nos inclinamos al espíritu, pensamos en las cosas del espíritu. Por tanto, el secreto es saber ejercitar el espíritu y volvernos a él. La palabra dice que debemos velar y orar siempre. Necesitamos velar para no salir del espíritu, y en caso de salir, debemos orar para volver. Así debe ser nuestro vivir día a día en comunión con el Señor. Para hablar de la santificación disposicional interior, usemos el ejemplo del té. Al poner una bolsa de té en una taza de agua hirviendo, el elemento del té comienza a disolverse en el agua. Cristo en nosotros es como esa bolsa de té. Su elemento divino se infunde en nosotros y permea nuestro ser. Por eso tenemos que ser fervientes en el espíritu. Si tenemos el espíritu ferviente, ardiente como una antorcha, el elemento divino de Cristo saturará nuestro ser. Del mismo modo, como no se puede separar el elemento del té del agua, igualmente no se puede separar de nosotros el elemento divino de Cristo. Eso es la santificación interior y no solo se trata de un cambio de posición. Ahora pongamos atención al siguiente versículo. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Nuestro cuerpo es mortal. Es llamado cuerpo del pecado y de la muerte en los capítulos anteriores. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro espíritu es el punto inicial de la infusión de la vida divina en nosotros. Pero el versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquí no se habla solo de estar, sino de morar. Es decir, Él no está en nosotros transitoriamente, sino que mora en nosotros. Cuando eso ocurre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Nuestro cuerpo también está siendo vivificado. ¡Qué bueno es estar en Cristo y con Cristo, y que Él esté en nosotros y more en nosotros! Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre estar y morar? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416-239-2129, 0414-533-9818. Dios les bendiga.